Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones. Ya, Lalo, el día de hoy comenzamos un episodio más dentro de este proceso del podcast que por nombre lleva la adolescencia y la autoestima. Y la autoestima. Así es. La relación que tiene que ver en cuanto a este aporte nutricional de la psique para varias, varias dinámicas instruccionales dentro de tu propio ser, de tu fuerza yoica, de todas las características que uno debe de tener, pues para tomar decisiones. ¿Qué piensas acerca de este tema? Y pues bueno, los dejo aquí con el psicólogo Eduardo Nava y bienvenidos a Radio Bioemocional. Hola Serge, y hola a todos nuestro auditorio. Pues como veníamos, como venimos trabajando toda esta etapa de desarrollo que viene siendo la adolescencia, pues hemos venido desarrollando algunos temas que son importantes para justamente que es uno de los más importantes, que tiene que ver con la autoestima. Y por eso, previo a todo esto, a este tema, teníamos que abordar otros, ¿no? Abordamos los procesos culturales en la identidad y en la formación de la personalidad. Hablamos también un poco, la vez pasada, dedicamos 2 sesiones para ver lo de la orientación vocacional. Y así hemos venido trabajando con una serie de temas que son importantes porque en esta etapa de desarrollo es como no sé cómo llamarlo, Sergio, pero tal vez es como un pequeño reset, por así decirlo, ¿no? Porque pasas de la infancia hacia la adolescencia. Y entonces yo digo que es como un pequeño reset porque conforme vas pasando hacia esta etapa, pues muchas cosas de las que creías o pensabas que eran importantes o que eran fundamentales para ti, pues resulta que dejan de serlo, ¿no? Y entonces resulta que dejan de serlo, porque empiezas a conocer otros mundos, otras personas, también dejas de estar en contacto con personas que a lo mejor las dejaste de ver porque pasaste de un plantel escolar a otro. Pues yo digo que es como un reset. Y entonces empiezas a experimentar distintas experiencias. Obviamente también vienen los cambios hormonales, que eso es también importante mencionarlos, porque también influyen, ¿no?, en nuestro comportamiento. Somos unos entes biopsicoemocionales y también somos, y quien quiera agregarle espirituales también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Entonces, el tema de la autoestima es importantísimo porque pues de ahí va a partir gran parte de las elecciones de vida o decisiones de vida, que vas a realizar en los siguientes años y hasta tu vida adulta, y esos aprendizajes se quedan como más marcados, ¿no? Yo siempre, o no sé qué piensas tú, Serge, pero yo siempre he dicho que la etapa más cruel del ser humano es la secundaria, ¿no? Y un poquito en el bachillerato todavía, pero más la secundaria, porque ahí todo lo experimentas y lo vives a flor de piel. Entonces, pues ya para meternos a este tema, habría que hacer el comentario que la autoestima la hemos aprendido gracias a los medios de comunicación, medios masivos de comunicación, que ahorita pues nosotros entrándole a esta onda de esta modalidad del podcast digital, pues anteriormente pues no existía esto, ¿no? O sea, no cualquier persona podía agarrar y exponerse a los medios, pero lo más que teníamos era pues los medios tradicionales, la televisión, la radio, ¿no? Y los que tuvieran los medios para poder difundir su señal hasta a todos lados, ¿no? Entonces, pues lo que teníamos acceso al conocimiento o a los temas que tienen que ver con la psicología, con el desarrollo personal, solamente quedaban ahí, y ahí muchas personas se metieron a ese mundo, entendieron ese mundo, y generalmente son los programas de revista, ¿no? En los programas matutinos,
un poquito los vespertinos, que le dedican mucho tiempo a esto. Bueno, sí, mucho tiempo a este tema, ¿no? Entonces ahí aprendimos que la autoestima y la autoestima no es todo, ¿no? Pero pues realmente nunca hemos sabido qué es la autoestima, ¿no? O sea, bueno, como la forma en que le han explicado, piensan que la autoestima es o alta o es baja, ¿no? Y entonces, pues de repente en cualquier charla de café podemos hablar sobre el tema y decimos que alguien tiene autoestima baja, alguien tiene autoestima alta y así, ¿no? Sin embargo, creo yo que aquí es un medio que podemos utilizar para explicar un poquito mejor qué es esto de la autoestima. Y la autoestima no es un concepto, Sergio. La autoestima es un constructo que vamos, está aterrizado o basado en otros dos, ¿no? En otros dos conceptos, que vienen siendo el autoconcepto. Así es. Y el sentido de autoeficacia percibida. Entonces sí, ahí hacemos un shake, lo metemos como un coctelito, lo agitamos y de ahí vamos a obtener lo que entendamos o percibamos como nuestra autoestima, ¿no? Algunos otros autores van a encontrarlo que lo manejan como el amor propio, ¿no? Digo, hay distintas perspectivas, pero sí lo desglosamos y lo desmenuzamos. Sí hay que entender que esto es una combinación del autoconcepto, el sentido de autoeficacia percibida y en consecuencia vamos a tener como resultado este concepto de autoestima. Así es, Lalo. Hablar de lo esencial de la autoestima en un adolescente, pues provoca en este caso un bienestar emocional y psicológico. Es saludable y se relaciona con una serie de beneficios que incluyen tanto confianza en uno mismo como tener una buena autoestima saludable. Suelen sentirse más seguros de sus capacidades y decisiones. Ante esta percepción vamos a ver que el propio valor para enfrentar y superar los desafíos de la vida tienen que ver con toda esta parte de la seguridad. Tú lo dices muy bien, en la secundaria es cuando uno se da cuenta. Es la etapa más cruel, creo. Sí, por ejemplo, vamos, el autoconcepto o cómo me percibo yo hacia los demás implica mucho la seguridad que uno puede tener e inclusive hasta para conocer a alguien, ¿eh? Algunas personas llegan a utilizar como un mecanismo de defensa dentro de una programación de palabras, como por ejemplo aquel amigo que le gustaba a alguien y decía, no me gusta, está fea. El estar fea significa ya no me estés molestando, yo sé que ya no me vas a decir nada, porque yo no estoy preparado para enfrentarme o hablarle a esta persona. Como ejemplo, ¿eh? Como sí. ejemplo. Por eso es que al entrarnos a este constructo de la autoestima, bueno, el autoconcepto hay que entenderlo como una fuerza que viene desde dentro de nosotros, de cómo nos describimos o qué percibimos de nosotros y describimos hacia afuera de nosotros, ¿no? O sea, cómo nos presentamos a los demás describiendo qué somos. Sin embargo, el autoconcepto va a ser mediado por una fuerza contraria, que va a ser lo que los demás opinen o los demás describan que somos nosotros. Entonces, en ese interactuar diario, Serge, lo que está sucediendo es que yo puedo decir que soy, no sé, lo más grande de lo más grande, y de repente voy a encontrarme con fuerza contraria de la opinión de otras personas que van a decir, no, pues es que no sabe absolutamente nada, ¿no? Por decir un ejemplo. Y eso va a ir mediando el concepto que voy teniendo o la percepción de concepto que tengo de mí mismo. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque ese autoconcepto luego lo voy a tener yo que poner en juego. ¿Y cómo es poner esto en juego? Pues bueno, con mi sentido de autoeficacia percibida. ¿A qué llamamos autoeficacia? Bueno, a esta capacidad que tengo de alcanzar y generar logros o tener éxito en las actividades o objetivos que yo me voy proponiendo. Entonces, si yo me voy generando retos, objetivos
y me voy dando cuenta que los voy consiguiendo, bueno, mi sentido de autoeficacia va a ir creciendo. Pero si de esos retos objetivos voy teniendo pues tropiezos o fracasos o pues mi sentido de autoeficacia baja. Entonces eso obviamente también le va a pegar a mi autoconcepto. Pero entonces aquí es lo que tenemos que aclarar. Mi autoestima no es baja o es alta. Lo que es alta o es baja es mi sentido de autoeficacia. Y entonces, obviamente va a generar y le va a pegar a mi autoconcepto. Y en consecuencia, pues esa forma de apreciarme, de quererme, de valorarme, de ponerme en primer plano, pues también va a mermar, ¿no? O sea, también le va a pegar que en este sentido de lo que es la autoestima. Por eso yo creo que lo más importante, más pensando en esta etapa de desarrollo, es pensando en papás y mamás, es, bueno, cuántas etiquetas no, no vamos generando en las dinámicas al interior de la familia, ¿no? Es decir, cuando decimos etiquetas, pues cómo reaccionamos y cómo de alguna manera nos vamos diciendo, ¿no? En las dinámicas familiares, ¿no? Cómo nos vamos etiquetando, ¿no? Yo, digo, saludos a mi mamá, espero que no me esté escuchando ahorita, porque si no, porque se va a enojar que la vaya a balconear y ahorita está en su tratamiento, recibiendo su tratamiento. Mucha energía positiva para ella. Entonces, me acuerdo que cuando se enojaba mi mamá, nos gritaba a mi hermana y a mí, nos decía, primero nos decía, Lalo, Silvia, vénganse a comer, ¿no? Y como no pelábamos, ya decía al final, burritos, vénganse a comer, ¿no? Y digo, algunas etiquetas, pues al final del día ahí están, y hoy te ríes, ¿no? Claro. Pero hay otras que sí laceran, ¿no? O sea, sí pegan. Sí pegan porque al final del día... Fíjate lo que acabas de decir, entonces el autoestima también hay que entender en el adolescente de acuerdo al propio entorno donde se desarrolla. Es fundamental cómo los padres tienen que otorgarle al adolescente aportes que beneficien a su propia actitud, a su propia identidad y personalidad. Sí, digo, hay de todo, ¿no? Y también hay positivas, ¿no? Claro. O sea, yo recuerdo, o sea, pues el hecho, digo, yo cuando decidí practicar hacer ejercicio, pues yo me orienté mucho pues en los mandraques, ¿no? En las artes marciales y en todo lo que fuera deporte de contacto. Y entonces había algo bien curioso, ¿no? Pues llegabas y entrabas al dojang o al dojo y tengo muy buenos recuerdos de mis abonims y siempre entrabas y te decía, ¿cómo estás, tigre? ¿Cómo estás, campeón? ¿No? Wow. Pero uno viene con sus propias etiquetas de otro lado. No me digas tigre. Y no te las crees, ¿no? O sea, como, caray, ¿cómo crees, no? No, si soy el tigre. Si soy el burrito, ¿no? Si soy el... Entonces, pues al final del día sí hay etiquetas que también nos echan la mano y hay etiquetas que pues también depende quién te las dice, ¿no? O lo conocemos también como introyectos. Puede ser, no sabes hacer nada, eres un etcétera, y uno va creando ese introyecto. El introyecto significa el niño traga algo sin masticarlo por la propia conciencia o esta parte de la moral que todavía no está estructurada, pero lo cree porque viene en este caso de familiares muy cercanos. Y luego súmale que, pues te digo, o sea, la gran parte de la vida de un adolescente pues es en la escuela, ¿no? Sí. Entonces imagínate las etiquetas, ya sabes, ¿no? Las etiquetas que ponen los compañeros en la secundaria. Que obviamente lo primero que resalta es una característica física, ¿no? Y luego pues si no eres el alumno promedio y eres el que pues vas mal, ¿no? Pues vienen las etiquetas pues de los maestros, de los directivos. A rechazarte, ¿no? No, o sea, como ya empieza ahí ese etiquetamiento por ahí. Y bueno, pues es como parte de tu contexto diario y donde pasas tanto tiempo, que esas etiquetas pues te las vas creyendo, ¿no? Y te lastiman, al adolescente le lastiman bastante. Yo, El adolescente resiste ante ese tipo de situaciones
pero ya cuando se entrega en la psicoterapia, pues te das cuenta del daño que puede haber emocionalmente por ese tipo de etiquetas y que a la vez pueden ser dos vertientes para mí. Utilizar esa energía negativa y convertirla en algo transformador que te lleve a decir, yo no soy esta persona que tratan de decirme y no me voy a dejar manipular y voy a representar lo que yo soy, defendiendo una postura. Y la otra es que el adolescente puede dejarse, digamos, por esa misma corriente que trae dentro de estos conceptos, dentro de esto que se va agregando a la personalidad y se convierte en lo que en las idealizaciones de las demás personas sin defender propiamente su postura de lo que él requiere para sentirse bien en este concepto de la autoestima. Sin embargo hay que aclarar, o sea, a muchos de los que, que no estamos ahorita en esa etapa, ¿no? Que ya la sobrevivimos y ya la pasamos. O Sí, sea, es decir, que ya estamos en nuestra adultez, pues nos tocó vivir en un contexto totalmente diferente. Y el diferente es decir que pues no tenías de otra más que tú defenderte con tus propias herramientas. Y a lo mejor venían esas etiquetas mal, bien mala onda de los compañeros, o de tus compañeros de clase, pero al final tenías como ciertos alternativas en donde destacabas. Destacabas por una materia, destacabas por una actividad deportiva, destacabas por una actividad cultural, y si no, al final del día estaban los chingadazos, ¿no? Y sí, entonces, porque, porque pues era otro contexto y al final del día no había otra, la última instancia pues era defiéndase, mijo, ¿no? O sea, y eso pues te daba también como cierto grado de respeto porque ya entendían que contigo no se metían, ¿no? Hoy es con esta cultura de la no violencia, con todo esto, este background que no van, bullying, que no bullying, antes no se llamaba bullying y te daban tus chingaderas y aguántese porque no, o que te hacen el calzón chino, ¿no? Y así, tú formado para que te realizaran no sé, la actividad del libre y de repente llegaba tu compa y ¡paz! ¿No? Hasta te reventaban el resorte del calzón, ¿no? Entonces, pero es que sí hay que entender ahora que es diferente, ¿no? claro, Entonces, cada vez yo aquí hago una crítica en donde, pues sí, ¿no? O sea, que estamos generando generaciones cada vez más, pues, endebles, ¿no? Que no son tolerantes a la crítica, que no son tolerantes ¿cómo lo podemos decir? Tolerantes a la frustración, tolerantes a la capacidad de espera y gratificación, y entonces, a la pues, a resiliencia. la resiliencia, y no estoy diciendo que, o sea, con esto de que, pues, mi pex, ¿no? O sea, que se aguanten y a ver cómo la hacen, ¿no? Sin embargo, sí es como para ir entendiendo o para dar como pequeñas pistas de que las etiquetas, pues sí pegan, o sea, te van marcando, ¿no? Y tan es así que puedes, hoy a nosotros como adultos, hacemos una pequeña reunión de exalumnos o algo, y te puedes encontrar que alguien a que le etiquetaste como el ñoño, no sé, por no querer que nos vayan a censurar, por no decir otros etiquetas, pues a lo mejor se volvió alguien muy exitoso, ¿no? O sea, se volvió alguien muy exitoso en vida y lo volteas a ver y de todas maneras, aunque sea así, siga siendo exitoso, pues para ti y para el grupo sigue Sigues, siendo esa persona que se etiquetó de tal forma, ¿no? Y aún así con todo ese poder o esa generación de riqueza le sigue pegando, ¿no? fíjate que Le puede poder, ¿no? me acordé mucho de esa película del payaso eso, de la 2 cuando ellos crecen y te das cuenta quién se quedó con este tipo de complejos. Ah, sí, 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 sí. Porque te das cuenta que el que era tímido sigue siendo tímido, tartamudea, sigue teniendo ciertos rasgos de personalidad que aunque ya es grande, digamos que en la parte de la autoestima sigue ocasionando un complejo Sí, y que propiamente es difícil que uno lo vea, pero los demás es más fácil o, que identifiquen esto, o ¿no? en la de Son como niños, ¿no? Que pues, es exactamente replicar el problema de ese entonces en la vida adulta, ¿no? Y al Exacto. final del día,
pues le deja ganar para subsanar esa herida que no supo que la generó, ¿no? Pero bueno. Que ya como grande uno se da cuenta que tanto lastimó a las demás personas siendo rebelde como adolescente, porque vamos, o sea, la adolescencia es una rebeldía total, no vamos a pintarlo como algo, digamos, que no tiene un alcance para que los adultos se den cuenta que es relevante en tu Pues vida. es que ese es el momento justo para rebelarse. Es más, yo siempre lo dije, lo he Exacto. dicho en muchas sesiones, yo me preocuparía más de mi hijo adolescente que no se revela que el que se esté constantemente revelando y esté cuestionando. Porque la adolescencia es eso, por eso decía que es como un reset, porque pues tienes esas anécdotas, esos aprendizajes en tu infancia, pero cuando entras a la adolescencia, empiezas a tener un poquito de mayor grado de conciencia, producto de qué, porque también empieza a madurar las estructuras biológicas y lo que nos decía Jean Piaget, ¿no? Que pasamos de esas operaciones concretas y pues ya tenemos bien establecido nuestra capacidad de pensamiento subjetivo o razonamiento abstracto, ¿no? Entonces, ya tenemos la capacidad de comprender conceptos que van más allá de la evidencia empírica de lo que tengamos ahí, ¿no? Es decir, que conforme voy teniendo un razonamiento más abstracto, puedo comprender más cosas y esas cosas antes pues no las veía porque no las comprendía, pero hoy ya las puedo comprender. Entonces, pues claro, ¿no? Te dicen no mientas, o sea, papá, mamá te dicen no mientas y entonces suena el teléfono y dice, ay, si es tu tía, dile que no estoy, ¿no? Y entonces, pues ahí va la incongruencia y dice, ay, pues dile tú, ¿no? Y entonces, no, y te castigan porque no haces lo que te piden, ¿no? Pero, pero siguiendo con esto, entonces, ese autoconcepto va a ir mediado con nuestro sentido de autoeficacia. Y es donde viene lo importante, ¿no? Como yo, ese es algo que yo trato de sí decirlo mucho para las personas que me consultan, ¿no? Que más que nos fijemos en lo que no hace bien, mejor nos enfoquemos en descubrir en qué sí hace bien, en qué sí tiene un talento innato, en qué sí tiene esa capacidad que te asombra de tu hijo o tu hija y empecemos a desarrollarla desde muy pequeños, porque eso le va a ayudar a poder, a lo que decíamos la sesión pasada, ¿no? A poder definir su rumbo y elección de carrera para desarrollarse, ¿no? Porque esa elección de carrera, lo dijimos la sesión pasada, tiene que ver más con lo que tú deseas, quieres y te apasiona Sí. que por otras razones, ¿no? Entonces, sí creo que por ahí hay que hacer un esfuerzo por, por mantenernos en contacto con el inquilino con el que vive, ¿no? Ese adulto, ese papá y esa mamá. Les digo inquilino porque pues no lo ven, porque mamá y papá pues se la pasa chambeando, ¿no? Entonces, luego ese inquilino, lo ponen, pues no paga renta, ¿no? Pero pues le dicen, ponte a hacer el aseo y entonces se enojan y que por qué tienen que hacerlo ellos, ¿no? Y se rebelan, pero bueno, es parte de... Y se convierten en esperancitos en el periodo vacacional, ¿no? Así es. Y bueno, aquí también hay una frase de Piaget que también a mí me gusta mucho. Y... Oh, se me movió esta frase que me gusta. Dice, un niño nunca dibuja lo que ve, dibuja su interpretación de ello, dibuja lo que sabe de él. Sí. Entonces, el adolescente, ¿qué tanto se conoce a sí mismo? Porque dentro de la autoestima tiene que ver este proceso de cuánto me conozco yo para generar, digamos, un cambio de conducta, una estructuración. Hoy es más difícil que un adolescente sepa quién es. Fíjate, o sea, vamos, Antes no, porque te decía que en el contexto en el que crecimos y nuestros padres y nuestros abuelos, el ambiente escolar, el contexto académico, versaba mucho sobre otro tipo de actividades que era la cultura y el deporte. Y eran formas de cómo aprenderte a conocer a través, era una herramienta. así es. Hoy y esa es la crítica que siempre voy a mencionar y de lo que siempre ando publicando en mi ya célebre y bloqueada cuenta de Facebook, ¿no? En la personal. Eh,
la digitalización de nuestras vidas y actividades, pues lo pone más difícil para estos chicos que van aprendiendo a definir quiénes son. ¿Por qué? Porque sí, también es una herramienta para ir conociéndose, para irse conociendo. Sin embargo, también te aísla. Y al aislarte, vas perdiendo una capacidad de habilidades socioemocionales que adquieres en el kinder. Es decir, el estar totalmente clavado en este mundo digital, pues te aísla del mundo social, ¿no? Por naturaleza. Y nosotros somos seres sociales por naturaleza. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa ahora con estos adolescentes que necesitan descubrir quiénes son? O sea, pues este mundo digital los aliena, ¿no? O sea, los hace sentirse aislados y y aquí viene algo todavía mucho más difícil que dices, bueno, pues es que a lo mejor ahí encontraron algo que les guste y que quieran desarrollar en su vida adulta. Ok, puedo entender que puedan elegir ser programadores, ingenieros en sistemas y todo eso, pero la realidad es que hoy la vida digital está totalmente enfocada en el entretenimiento. O sea, y es tan así que, como lo dije, no me acuerdo si fue en el primero o el segundo podcast de la orientación vocacional, las personas, o bueno, los genios de Silicon Valley, perdón, en aquel programa dije que era Palo Alto, pero no, es Silicon Valley, donde están toda la industria tecnológica en Estados Unidos. Esos genios mandan a sus hijos a sistemas escolares donde el contacto con la tecnología es cero. ¿Por qué? Porque primero necesitan que ellos sean niños y sean adolescentes y sepan y se conozcan y utilicen todas sus capacidades, su creatividad para desarrollar su talento, ¿no? Entonces, ¿y hoy qué es lo que tenemos? El hábito de que están en el cel y se los quitas y viene el berrinche, ¿no? O no se está quieto porque creemos que, o estamos acostumbrados que la niñez es obedecer a papá y mamá, y entonces empiezan a estar inquietos y pues, ¿qué es lo que se hace primero? Le dan el celular. Entonces, y regresamos a ese punto. O sea, la adicción a la dopamina está muy cabrona actualmente. Y entonces, pues, ¿cómo van a lograr esa tolerancia a la frustración? ¿Y cómo van a desarrollar esa capacidad de autoconocerse? ¿Cómo van a desarrollar esa capacidad de socializar, de tener amistades, de saber cómo elegirlas, ¿no? Y, y eso nos lleva otra vez a la autoestima. Así ¿no? es. Nos lleva a la autoestima porque al final del día, como seres sociales, necesitamos participar en algún grupo social. Así es. Tenemos aquí mensajes. Bobby, saludos Radio Bioemocional. Gracias, Bobby. Al rato lo vamos a ver aquí en cabina de 4 a 5 y de 5 a 6 para ayudarnos en las transmisiones. Y a nuestro amigo Arturo Rivas, gracias por conectarte. Dice, gracias por tocar esos temas. Se vuelve un desafío convivir con un adolescente. Sí es un desafío, fíjate la palabra que acabas de decir, pero ser un poco empático puede generar un cierto, digamos, avance. En algún podcast Lalo ha dicho que los padres también deben de conocer a su adolescente, primero el que vivió por un tiempo dentro de ti y conocer al otro adolescente. Lo que mencionaba mi socha era que, que muchas veces nos espejea Sí, nos exacto. confronta nuestra propia adolescencia cuando tenemos un hijo o una hija adolescente. Es ¿no? el propio espejo el que está hablando, es la propia proyección de uno en cuanto a las idealizaciones que en su momento tuviste tú con tus padres y ahora tú como padre hacia tus hijos. Hay consejos en esta parte de la autoestima o del adolescente. Si en algún momento algún adolescente escucha este podcast, te diré, deja de darte tan duro, empieza a pensar en positivo, ponte metas realistas, no te compares, acéptate y perdona, hazte críticas constructivas, trátate con cariño y con respeto y regálate tiempo. Y
acércate a esos canosos, a esas personas canosas. La neta, Sí, porque, tienen ideas exacto, bien fregonas. Digo, sí, yo sé, exacto. conforme eres más joven, como que no le agarras la onda, estás muy influenciado por No otras me voy a cosas. acercar al chavorruco. En su momento también nosotros lo pensamos, ¿no? O sea, lo pensamos. Digamos que la autoestima ahora lo puedes generar en un podcast, en un video en YouTube, etcétera. Y nosotros generábamos el autoestima con, a lo mejor, con algunas clases de orientación dentro de la secundaria que nos decían respeta a los demás. La frase de Benito Juárez, ¿no? ¿Cuál es esa frase? El respeto ajeno, El no, respeto al derecho ajeno es la paz. es la paz. Y te daban por ahí, ¿no? O sea, prácticamente, si tú quieres que te respeten, respeta a los demás. Pero mira, fíjate qué problema tan fuerte se tiene ahorita, Sí, que hablando pedagógicamente, con la reestructuración de la nueva escuela mexicana, eh, se dieron cuenta que, bueno, yo voy a hablar nada más por el nivel medio superior, porque al final del día no conozco cómo esté funcionando, implementándose este modelo en el nivel básico. Pero anteriormente se tenía unas horas dedicadas a una clase llamada tutoría, ¿no? Y, y estaba muy mal implementado porque hasta la fecha, porque otra vez siguen teniendo ese plan algunas generaciones que ya se terminan creo que con esta que sale, y piensan que es una clase. O sea, las personas que administran la educación se ve que jamás han estado frente a grupo. Generalmente ese es el pensamiento desde la persona que está frente a grupo y te dicen, oye, ¿por qué me dicen que tengo que hacer esto? ¿No? sí, Porque es demasiado incongruente que tú des una clase sabiendo que tienes distinto perfil profesional entre cada uno, ¿no? Cada uno de los profesores. Y te daban un manualito, ¿no? Te daban un manualito y ese manualito abarcaba como este tipo de temas. Sin embargo, pues, ¿quién somos personas diferentes y con grados de evolución y de autoconocimiento diferente? Hay quien se le facilita más, hay quien no, hay quien le mueve mucho los temas porque jamás le ha entrado a ese proceso de desarrollo y autoconocimiento a partir de una psicoterapia o alguna otra alternativa que sea. Entonces, no sucedía absolutamente nada. Pero el problema está ya tan fuerte que hoy en ese nuevo modelo pedagógico que se implementa, pues ahora ya existen materias que tienen un peso en los créditos, es decir, las tienes que aprobar, si no, no puedes seguir avanzando. Y una de ellas es habilidades socioemocionales. ¿Por qué digo que es un problema? Porque al final del día esas habilidades socioemocionales se generan en la etapa del kinder, ¿no? Es la parte, y el kinder pues no es otra, kinder y preprimaria, ¿no? Y parte de la primaria. Es un grado académico, es un grado escolar que nos lleva a dónde, o ¿cuál es el objetivo? Domesticarnos. Y domesticarnos significa generar vínculos. Entonces imagínate qué tanta bronca tenemos, que sí podemos hacer un buen de crítica sobre la violencia que vivimos en nuestro país. Podemos hacer una crítica a los políticos y a las personas que se supone que se encargan de la seguridad de nuestro país, pero ¿por qué no tenemos esa capacidad autocrítica de decir que el problema que estamos generando de violencia es por la falta de aprender a enseñar a generar vínculos con el otro? Y entonces hoy, en esta generación que acaba de, bueno, no, que no acaba de ingresar, pero en el ciclo anterior ingresó, ya vienen con estas materias, ¿no? Que a mi parecer, la crítica debería ser que las personas que den esas materias deberían de ser del componente de las humanidades o de las ciencias sociales, ¿no? Para que se pudiesen aprovechar mejor. ¿Por qué? Porque hoy tenemos adolescentes que próximamente serán adultos, pero que traen un desarraigo sobre la empatía, sobre el generar vínculos, sobre el pensar virtuoso, sobre los valores, y que han aprendido a través de los medios electrónicos masivos de comunicación otras cosas, ¿no? Como el tema
de qué significa ser exitoso y dicen, bueno, pues exitoso es aquel que no se esfuerza, se divierte mucho y se la pasa a toda madre, ¿no? Entonces, si lo pensamos y lo razonamos así, yo lanzaría esta pregunta a nuestro auditorio es, ¿y quién tiene capacidad de poderse, de casi no esforzarse mucho, de, ¿cómo se llama? Y decide utilizar su tiempo en muchos pasatiempos y diversiones y pasársela a toda madre. Bueno, pues la respuesta yo creo que estaría orientada hacia, pues, alguna persona que heredó una gran fortuna o que la familia construyó un gran emporio y lo ha heredado de generaciones en generaciones, pero pues yo creo que esas personas también se la pasan en chinga, ¿no? Cuidando que no se venga para abajo ese gran emporio. Y por el otro lado, pues tenemos, pues, a una persona que delinque o que vive del crimen organizado. Y por eso hablábamos de los procesos culturales en la formación de la personalidad y de la identidad. Y entonces hoy tenemos procesos culturales a través de la música, a través de las películas, a través de las series, que nos promueven ciertos modelos que dicen, ah, mira, pues yo quiero ser así, ¿no? O sea, eso significa tener éxito, o eso significa ser reconocido, eso significa ser aceptado. Y entonces, lo que quiero mencionar es que, pues prácticamente, no es que no haya valores, están los valores, sí están, pero no están las personas correctas y no están los tiempos ni los espacios para poderlos promocionar. ¿Y qué es lo que impera? Los valores económicos. Y entonces todo lo traducimos en la capacidad de generación de riqueza y entonces eso es mi autoestima. Y cuando yo no tengo esa capacidad de generar riqueza, entonces parece que no soy lo suficientemente valioso, Sergio. Así es. Bueno, aquí tengo un dato, dice que más de la mitad de ellos, en una estadística de los adolescentes, el 51% dice tener muy pocas personas de confianza. El 32% afirma que a veces piensa que soy malo o que no tengo remedio. Y un 28% dice que no me gusta como soy. Un 23% asegura que si volvieran a ser me gustaría ser diferente de como soy. Yo quisiera hacer así Espérame, sí. y entonces en este punto yo lo que quiero decirles a todos aquellos adolescentes que nos están escuchando es que se escucha muy repetitivo, pero el adolescente, tú puedes ser esta parte transformadora dentro de nuestro país donde tienes que prepararte, busca la música para trabajar tus hemisferios, tienes que leer, obviamente no creas todo lo que te dicen, investiga, aunque no te llame la atención, empieza jugando, practicando y terminarás amándolo. El ejercicio puede ser un liberador de dopamina. Si no tienes mucha confianza en ti, el ejercicio te va a ayudar a que tú empieces a generar seguridad, que empieces a establecer cierta constancia dentro de tu proceso físico y entre infinidad de cosas como la meditación, utilízala, utiliza el yoga, utiliza el mindfulness, utiliza las respiraciones, trata la psicoterapia como una parte fundamental para conocerte y sobre todo para hacer una plataforma de éxito interno, como te ha dicho el psicólogo Eduardo Nava, para la orientación vocacional en cuanto al futuro y las decisiones que tú puedas tener como adolescentes. Crea pensamientos positivos. Si ya cometiste algún error, levántate, prosigue. Y bueno, ahora sí, Lalo, adelante. Miren, bueno, quise compartir un pequeño ejercicio rapidísimo. Esto generalmente también lo hago en clase, pero les pregunto a ustedes que nos están escuchando, es, a ver, piensa en 5 defectos que tú tengas. Yo creo que para este momento ya las tienes listas, definidas, ¿no? Sí. Ahora, quiero que me digas 5 cualidades que tienes. Cuesta trabajo. Yo creo que tú estás, uy, ¿cuál tengo, no? Entonces, desde ahí vamos partiendo de cuáles son mis etiquetas, cómo me voy definiendo, ¿no? Y cómo me voy encuadrando, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, es complicado esto, en el sentido de que
te vas dando cuenta que la profundidad de esas etiquetas pues te van como encuadrando o encasillando en ciertas formas, y cuando tú decides cambiar, pues resulta que parece que el contexto o el grupo al que perteneces no te va a dejar, por decir, no, 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 pues si tú eres la persona que siempre dice no a todo y de repente dices sí, y dices, no, eso está mal, ¿no? Y por eso cuesta tanto trabajo cambiar. Digo, y esto nos da pauta para poder tal vez enganchar con el tema de adicciones, que también es un tema que como es muy actual, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Tú vas a ver muchas personas que quieren salirse de una adicción, pero lo más difícil es el entorno o el grupo social en el que se están inmersos, o el contexto social donde están inmersos, y terminan no lográndolo, ¿no? Y que también tiene que ver con la autoestima en cuanto a la adicción es no decir, no hablar, no dicción. Ujú. El adolescente le cuesta trabajo poderse expresar y busca, digamos, una fuente de comprensión diferente a la que podría ser natural, digamos, con algún estimulante como el psicotrópico, para generar esa confianza que no obtiene. Pues, pues cualquier cosa, como incluso nuestro celular, ¿no? O sea, tener una Exactamente. adicción al celular porque ahí no dices nada, nada más estás, consume y contenido y estás ahí, El ¿no? videojuego, la comida, Sí, sí, sí. infinidad de cosas que digamos, tienes que descubrir qué es lo que tú estás diciendo al no poderte expresar y que tú estás generando este tipo de sustancias, digamos, como la dopamina, la sobreestimulación de dopamina, porque no estás concentrado en tu persona o piensas que eso es normal. Como bien lo acabas de decir, o sea, tú no estás concentrado en tu persona, es decir, no hay amor propio, ¿no? Así es. Y bueno, ya casi a punto de concluir, te pido por favor que nos sigas en Spotify, que nos sigas ya este contenido lo vas a encontrar en Spotify, lo vas a encontrar en YouTube, lo vas a encontrar en Facebook, Instagram. Y bueno, estamos creciendo, Radio Bioemocional tiene este proyecto fundamental para ti, para orientarte, a ti como adolescente, a ti como adulto. El día de hoy tenemos dos transmisiones de 4 a 5 y de 5 a 6. Esas transmisiones de 5 a 6 viene la herida del abandono. La otra es acerca de este homenaje en esta semana a las mamás. Les mandamos una fuerte felicitación a tu mamá, Eduardo, Gracias, y gracias, Sergio. a todas las mamás, pues que todavía tenemos la fortuna Sí. de tenerlas en vida. Y a las que no, también ahí viene el homenaje de 4 a 5 de la tarde, esta parte de el día de ayer también puedes ver una repetición de qué se siente ser mamá. Ahí esta Verónica Vargas invitó a alguien del público. Recuerda que Radio Bioemocional invitamos a alguien para que le dé voz a sus emociones, como ese eslogan que nos encanta tanto. Y bueno, ¿cómo quieres concluir este podcast? Y creo que vamos a aventar ya el de las adicciones en los adolescentes para el próximo miércoles. Lalo, ¿qué te parece? Sí, sí puedo, voy a estar tranquilo, acuérdate, es Día del Maestro, ¿no? Entonces, Exactamente. vamos a poder estar como con la mente enfocada, ahora sí. Exacto, y Vamos a ahí, tener tiempo. ahí Bobby ya nos ayudó con el enlace de Spotify. Por favor, agrégate. Si gustas también ayudarnos con un poco de estrellas dentro de la transmisión, se te agradecería dentro de esta página. Y bueno, pues Pues yo nada más finalizaría de nuevo el hacer la invitación a que conozcan a su inquilino adolescente, que más que les mueva, les recuerde aquellos sueños que ustedes tenían cuando ustedes eran adolescentes, cuando ustedes querían cambiar el mundo y ahora en su vida adulta, pues a lo mejor por circunstancias de vida han tenido que aguantar y soportar ciertas cosas en las cuales ustedes no creen. Y entonces utilizar esa rebeldía de esa adolescente para enfocarla y trabajar mucho sobre esta parte ideológica que se pierde y se desvanece entre los valores económicos, la mercadotecnia y entre todo aquello que es efímero, pero que de alguna manera también nos construye. Y por último, pues también sería esta la invitación a que eh, pues las personas que deseen estar o orientar o recibir una orientación, me encuentran en el 55 12 32 02 50. sí Seguimos que ya también trabajando. está ahí en la pantalla.
Seguimos trabajando vía remota porque pues en el caos y conflicto de esta ciudad y aparte los calores, yo creo que ahorita nos ayuda a poder estar en contacto más fácilmente. Y pues nada, pues vámonos, Serge, porque ya es hora. Así es, y bueno, esto fue Radio Bioemocional. La verdad es que gracias por seguirnos en este proceso transformador. Y recuerda que tú eres el adolescente, tú eres tu guía, tu dirección. Si te equivocas, levántate, tienes derecho como cualquier ser humano a transformarte. Y recuerda que este es un proceso que es natural, tanto hormonal, físico y mental. Y recuerda que ahorita ríes más que un adulto. Porque entre más adulto estás, menos ríes. Mantente salvaje, mantente hambriento. Así es. Vámonos, tigre. Vámonos.